papá. ¿Quién dijo miedo? El Ministerio Noches de Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Hoy día hay mucha gente en las iglesias que dicen ser salvos, pero viven, actúan, visten más como lo que hace el mundo, o peor aún, sin ninguna diferencia. A los tales les preocupa más estar a la moda que estar en santidad. No siguen la luz y la lumbrera de la Biblia, sino que siguen las redes sociales, las tendencias secular. Es incluso hasta los quieren imitar. Lamentablemente, no solo se contaminan ellos mismos, sino que también contaminan a su familia, la casa de Dios y sus testimonios. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, déjame recordarte que dicta la Escritura Sagrada. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Así como escuchas, la santidad no solo es un impulso o un flash, es para toda la vida. Muchos dicen que Dios no se fija en lo exterior, lo cual es erróneo, porque cuando tú vives en santidad, la misma desde el interior te impulsa a cambiar tu exterior. Dicho de otra manera, tu santidad se refleja en lo que se ve en ti. La santidad interna es un estado de pureza, obrando por el Espíritu de Dios, en limpieza de pensamientos, sentimientos, emociones, reacciones e intenciones. La santidad externa es una vida de justicia y devoción a lo más elevado, a los más elevados ideales del Evangelio: conducta, temperamento, carácter, vestuario, gestos y comportamiento. El cristiano sacrificado será diferente tanto en lo interior como exteriormente, dentro y fuera de la iglesia, lo cual puedes lograr siendo fuente de amor. Dios te bendiga. Bienvenidos y bienvenidas. Damos igual la bienvenida, hermano Nahum. Un privilegio de volvernos a encontrar y tenerlo con nosotros. Creo que es un regalo hermoso que unción y presencia de Dios tiene para sus oyentes. Así que bienvenidos nuevamente y bienvenidos a todos los que nos escuchan y que nos verán a través de las diferentes plataformas. Les saluda como siempre pues su amigo y hermano Aníbal Villatoro, esperando pues que el Señor, como siempre decimos, cumpla su propósito en esta hora. Familia, muy cierto es que la santidad interna siempre se manifestará externamente, y ésta mantendrá normas altas de conducta, las cuales irán siempre conforme a la palabra de Dios, y por consiguiente diferentes a las del mundo, iluminando y guiando al pecador a su conversión. La Biblia claramente enseña cómo debemos andar. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Tus amigos, vecinos y familiares ven a Cristo reflejado en ti? Dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles,
que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué pasaría si el mundo pudiera leer tu mente, tal como ven en una serie? ¿Qué dirían de ti? A propósito, ¿tu manera de hablar refleja tu santidad? Puesto que la Biblia claramente enseña cómo debemos vivir, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Algo que no debes olvidar en ningún segundo de tu vida terrenal. Si al cielo quieres llegar, Dios nos ha llamado por eso y a santidad. Dice claramente la palabra santa, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nosotros los que somos hijos de Dios tenemos que seguir el llamado de Dios, conforme se nos indica en la Biblia. Por lo tanto, no debemos oír el llamado del mundo y los dictados de la carne. Mantén presente en el camino que el camino al cielo es camino de santidad. Dice en Isaías 35, verso 8, y habrá allí calzado y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Dios es santo y el camino que conduce a él es camino de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, y para ello necesita ser fuente de amor. Damos gracias al Señor porque nos tiene un lunes más para hablar un día más de su palabra, y sabemos que será de mucha bendición para todos aquellos que nos escuchen. Familia, la santidad es el proceso espiritual de madurez que gracias a la cruz, el Espíritu Santo nos quiere guiar por medio de la fe, hasta que lleguemos a ser tan santos como Cristo. Y sí, se puede, pero a todo esto, ¿qué significa santidad? La santidad la definen muchos como la cualidad de ser separado o apartado, lo cual comparto, porque he experimentado anteriormente la virtud de vivir separada del pecado y unida al Espíritu Santo. El uso bíblico de la palabra santidad incluye la separación del pecado, pero exclusivamente como efecto o resultado de la santidad. La santidad, en su significado más básico, no es solo separación, sino también es ser consagrado a Dios en todo. En Cristo, el nuevo nacimiento nos invita a ser transformados día con día, hasta llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos involucra en santidad para poder agradar a Dios. Nosotros podemos crecer en santidad cuanto más en nuestras vidas honramos y reconozcamos la supremacía de Dios, acercándonos con una actitud de total rendición para encontrar plena satisfacción en Él. En santidad somos más que alineados en nuestros sentimientos y pensamientos a la realidad del infinito amor de Dios. Familia, te saluda tu hermana Cristo Gaby Flores, esperando que lo que el Señor ponga en nuestros corazones y nuestras bocas sea de mucha ayuda para tu vida. Familia, tal cual como lo han dicho hermano Aníbal, Gaby, Cricri, la santidad es vivir alejado del pecado. Vivir una vida consagrada para Dios. Pues vivir sin Cristo es vivir sin rumbo, es vivir sin Dios en el corazón, es vivir sin ser templo del Espíritu Santo, es vivir a la deriva. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Él deposita en nosotros una luz, y esa luz va emergiendo cada día más en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de comportarnos, incluso en la manera de ver a los demás. Y más aún cuando vemos a aquellas personas que nos ofenden, aquellas personas que nos deben, aquellas personas que nos han hecho algún daño, nuestra luz debe de ser la luz de Jesús en nosotros, porque si dejamos que esa luz vaya brillando cada día más y más en nosotros, la oscuridad que el mundo nos da se va disipando totalmente. Y es ahí cuando nosotros nos vamos convirtiendo en una nueva criatura. Dicho esto, ¿cómo lo ve el mundo? Fácil, te lo voy a plantear tal cual lo dice Pablo a los Corintios. He aquí las cosas viejas pasaron. La gente que me conocía ya no ve mi mal carácter. La gente que me conocía ya no ve mi mal temperamento, mis malas palabras. Ya no ve que ando en las cantinas, que ando en los prostíbulos, que ando en el mundo haciendo las cosas del mundo. Ahora ve en mí alguien diferente, alguien
que aborrece y rechaza el pecado. Siendo así que la luz de Jesucristo está alumbrando a aquellos que están a mi alrededor, o sea, a mi prójimo. Esa es la santidad. La santidad es nada más ni nada menos pensar, actuar, sentir, discernir, vivir y andar como Cristo anduvo. Eso es muy difícil, vas a decir, no, para nada. Eso es lo más fácil del mundo, porque es vivir en amor, vivir en el amor de Dios, vivir en el amor para mí y vivir con ese amor para mi prójimo. Es ahí cuando nosotros vivimos totalmente en santidad. Familia, te saluda tu pastor y amigo Julio Miranda. Te damos la bienvenida a este nuevo programa. Me encantaba cómo varios reaccionaron ayer cuando mandábamos el anuncio del programa, Construyendo Santos. Bueno, yo por mí no me preocupo mucho porque ya soy santo de nacimiento, ¿verdad? Y Cricri tiene su cuñado santo, entonces no hay problema también. Yo, de hecho, no quiero quedarme sin saludar al hermano Nahum. Qué contentos estamos, mucha felicidad de nuestro ser, que nos volvemos a encontrar en las mismas. Valga la P, en las mismas nos vamos a encontrar. Yo no quería decir eso para que la gente pensara otras cosas, pero, en la misma fachada, tras del micrófono. De veras, hermano Nahum, es un privilegio enorme volvernos a encontrar, que esté con nosotros, que sea parte de nuevo de Ondas de Esperanza y parte de Radio Unción y Presencia de Dios. Yo sé que le va a dar el toquecito ese que usted siempre le pone, y la emoción y de todo, y la alegría que lo caracteriza, ¿verdad? Muchas gracias. Y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, hermano Julio. Dios bendiga, hermano Aníbal, también a mi hermana Gaby, a Cricri. Crisia. Crisia. Ese es el diminutivo que le dice. No es que Cricri cantaba la rana. Pero ella no es rana, definitivamente. No, claro. Canta mejor. Gracias a mis hermanos por la bienvenida. Muy amables. Amén. Cricri, tú que eres la segunda más joven de los que estamos aquí en la radio, porque no me quito, pero de aquí para allá, la segunda más joven. Sí, yo soy más viejito y ella está más joven. ¿Cómo ves la santidad a tu edad? No cómo la vives, cómo la ves. Ya te voy a preguntar cómo la viví. Como la santidad interior y exterior. Claro, claro. Bueno, pues la interior creo que es más difícil. Voy a hacer una llamada a la hermana Marta para que te escuche y le voy a Es más preguntar. difícil la interior que la exterior, porque la exterior, ¿Para ti? Sí, para mí es más difícil la interior que la exterior, porque bueno, cuando pienso en la exterior, pienso yo en cómo me ven las otras personas, ¿verdad? Cómo me visto, cómo actúo, mis acciones. Pero en el interior es como consagrarme para Dios, y bueno, yo lo veo difícil. Apartarme de lo del mundo y consagrarme solamente para Dios es algo difícil. Bueno, yo lo veo como, no sé, algo Como un bastante reto, difícil. digamos. Sí. No sé si te pongo palabras en la boca, pero siento que eso es lo que querés decir, que es un reto para tu juventud vivir en santidad. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, pienso que es difícil como dejar aquello que nos gusta carnalmente. Pero cuando nosotros venimos, y esto va para todos, cuando nosotros venimos y amamos a Cristo, es que lo carnal se va desprendiendo. Yo siempre he dicho, no tomé, no fumé, muchas cuestiones que no hice en el mundo, pero tenía algo que muy arraigado, y es la música. Yo tenía, y de hecho todavía sigo a los hermanos Flores porque son hermanos. Ahí dice, hermano Flores. Vea, hermano Nahum, que son hermanos los hermanos Flores. No, pues claro que sí. Ahora tendrán que ser en Cristo más. Aleluya. No, hermana Gaby Flores. Son parientes de Gaby Flores. Entonces, desprenderme de la música, ya Sí. digo arraigo, porque ya cuando vino a los pies de Cristo, ya estaba viejito, ya tenía 20 años. Quitarme la música fue bastante difícil. De hecho, yo había sido hasta DJ
en discotecas, había tocado también, porque de hecho toqué más de De algún repente le salía en algún grupo por ahí, y sí, no dejaba de con más con unción tropical, o Ramón González, ¿verdad? Ajuga, va, hermano Naúl, ya. Entonces, Ahí vamos ya al par suyo, hermano Julio. entonces se me hacía difícil dejarlo. Yo siempre dejaba mi media hora para la música secular y mi media hora para la música de Cristo, pero de repente empecé a sentir la necesidad de tener más a Cristo en mi vida, de que Cristo gobernara mi mente, mi corazón, porque la música secular no te lleva a tener una alianza con Cristo, no te lleva a tener comunión con Cristo, no te lleva a tener adoración con Cristo, no te lleva a tener hambre y sed de justicia. Entonces, y un día dijo, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Quebré todos los cassettes, todos los CD, todo lo que tenía. Y el último que quebré fue uno de Michael Jackson, definitivamente, ¿no? De hecho, lo confieso, sí, siempre he dicho, Michael Jackson, música tropical, y la música de protesta era mi música favorita. Entonces, Cricri anda, creo que en lo mismo. A la juventud le va a costar dejar el 100% de las redes sociales. A la juventud le va a costar dejar la moda definitivamente, porque hay moda que no va con el cristiano. Hay moda que no va con la santidad. Pero todo debe de nacer desde adentro definitivamente. Cuando nosotros dejamos actuar al Espíritu Santo, cuando nosotros nos enamoramos del Espíritu Santo y no queremos dañarlo. Dice la palabra de Dios, no contristéis el Espíritu. El contristarlo significa no hacerlo sentir mal en nada. En nada. Pensamientos, sentimientos y emociones. Y eso es difícil, como dice Cristo. Pero cuando nos enamoramos, cambia todo. Solo yo voy a hablar. Hello. No, dele. Hermano Naúm, dígale que hable, por favor. Bueno, hermano Newell, hermana Gaby, pongámonos ahí ya. Despiértese. Creo que como comparto bastante lo que decía Tita, que muchas veces la santidad que uno muestra es muy fácil, o sea, aparentar puede ser muy fácil. Ser hipócrita, vaya. Sí, o sea, no decir una mala palabra frente a alguien puede ser fácil, pero ya estando uno en la casa donde nadie nos ve, en un momento de ira, ahí es como... No solamente en un momento de ira, fíjate, el que acostumbró las malas palabras le cuesta quitárselas. Muchísimo. Sí, en la iglesia no lo dice porque lo van a oír y lo van a poner en disciplina, pero en la casa se le salen. Justo, y creo que algo que independientemente en qué generación sea, el hecho de querer agradar a nuestros pares, a nuestros compañeros de estudio, del trabajo, siempre está presente. Y muchas veces, por querer agradar a los demás, también podemos estar fingiendo algo que no somos. También podemos dejar de lado nuestra identidad espiritual para tratar de encajar en ese lugar donde no hay santidad, donde quizás nadie del grupo conoce a Cristo, nadie del grupo conoce la iglesia. Incluso hoy en día hay demasiadas personas que aborrecen todo lo que tenga que ver con la iglesia, y tratar de encajar en algo así puede ser difícil, pero no imposible, porque sí he conocido a muchas personas que, sin importar de quiénes estén rodeadas, esa santidad se muestra y no hay duda. Se les ve y se les siente. Exactamente, y no hay ninguna duda acerca de eso. Bueno, me llegó el turno. Que no, hermano Naúl, iba a decir, Sí. bueno, hermano Naúl, hable. Fíjese que, bueno, que he compartido en varios programas sentimientos que el Señor me ha regalado en el camino de la casa acá a la radio. Y hoy justo venía saliendo de la colonia y venían dos jovencitas, no sé si de la tienda o para donde la vecina o el vecino. Pero me recordé de un libro que leí que se llama La batalla de cada hombre. Y lo relaciono con el tema, ¿verdad? Hay un apartado que el autor le llama el síndrome de la atleta. Y se refiere a aquello que se arraiga a nosotros los hombres, no sé si a las mujeres, creo que más a nosotros, cuando vamos manejando por la carretera y de repente va una mujer deportista trotando y la curiosidad por regresar al retrovisor.
Es decir, esa cosa que, como el hermano Julio decía, la música se me pegó, a la mayoría de hombres se nos pega y nuestra concupiscencia nos quiere mantener atados. Y pensé, dije, yo voy a quizás retomar esta parte que el Señor me ha regalado. No es nuevo para mí, creo que ha sido una de mis luchas y lo sigue siendo, lo quiero reconocer delante de Dios. Pero hay algo hermoso cuando el hermano Julio decía, la santidad es alejarnos del pecado, o la obtenemos cuando nos alejamos del pecado. Es decir, la exposición al pecado va a estar siempre, porque como dice la palabra, estamos en el mundo. Pero es decisión de nosotros, vuelvo al síndrome del atleta, aguantarnos y no ver el retrovisor. La cuestión está, usted acaba de decir algo muy, muy cierto, pero debemos nosotros, para entender mejor la santidad, para vivir mejor en santidad, para andar mejor en santidad, reconocer qué es pecado. Amén. Porque muchos dicen pecado es solo la fornicación, el adulterio, bla, 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 robar, matar, solo lo que se te ven, que anda borracho es pecador, que anda fumando es pecador. Ah, ¿y los pensamientos? Sí. Ah, ¿y tus sentimientos? Que a veces la mujer está casada, está sintiendo, el hombre está casado, y como usted decía, y la concupiscencia, reconocer que la concupiscencia todavía está viva en mi vida, reconocer que los deseos de la carne, que es la concupiscencia, todavía dominan mis sentimientos, mis emociones. Vamos a ponerlo de esta forma, para que dejar toda carnalidad, toda mundanidad. Voy en el bus. Y voy agarrado así de repente. De repente se pone otro hombre a la par mía, o una mujer, y se agarra del churutillo ese que lleva arriba, donde se agarra uno para no caerse, el pasamanos de ahí arriba, el tubo de ahí arriba, y echa un olor pero fétido, porque no usa perfume. ¿Qué va a pensar? ¿Qué hombre más chuco? Criticando. Sí. ¿Y la crítica no es pecado? Sí. Ajá. Entonces empezamos y nos empezamos a querer alejar, y no dice la palabra de Dios lo que querés para ti, sí, hacerlo para los otros. Amén. Ajá. No se convierte en pecado, porque nosotros solo vemos en ese momento, va una mujer y es muy atractiva, nos alejamos o nos acercamos. Ajá, es que solo con el roce es suficiente. ¿Qué es lo que no vas a pensar? Dice que si ves una mujer y solo pensás, se convierte en pecado. Amén. Se convierte en pecado. Es que yo no la decía, solo la vi. Porque la viste. Porque tu carnalidad, que aún vive en ti, la está viendo. Entonces, es que justamente muchas veces no reconocemos que pecamos. O sea, muchas veces decimos, no, yo voy a la iglesia todos los días. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Y eso te hace todos santo. Los días. No nos hace santo ni nos hace salvos. El hecho de no reconocer que hay pequeñas cositas como ese pensamiento, esa crítica que le hacemos a alguien es pecado, es lo que muchas veces se convierte en pecado, sí, cuando juzgamos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y nos hace retroceder. Claro. O sea, el hecho de que yo esté inconscientemente. Justamente, que yo esté criticando al hermano por cómo llega vestido, o sea, yo no me estoy santificando por criticar al hermano. Claro. Eso que no, porque llegó tarde, que porque lo uno, que porque lo otro. No estoy viviendo en santidad. Que mi falda sea larga y la hermana no, eso no me hace santa tampoco. Son pequeñas cosas que pasan, pero que muchas veces consideramos, no, porque yo hago tal cosa y con eso me salvo. Pero veamos también, ahora acabas de tú tocar otra cuestión, el vestuario. Nosotros creemos que el vestuario no nos salva. Y no nos salva, pero sí nos condena. Cuando nosotros nos vestimos inapropiadamente, estamos siguiendo la corriente del mundo y no agradamos a Dios. Hay mujeres que a la iglesia llegan con su falda barriendo porque los hermanos servidores no barrieron, o trapeando porque los hermanos del aseo no trapearon, o hay hombres que llegan con su vestimenta así, pero se les antoja ir al gym, vayan, no hay problema, no es pecado, pero vayan vestidos apropiadamente como cristianos, den el ejemplo. Pero no, van enseñando más todos los pellejos que tienen, o se los juntaron por ahí, se los amarraron y para que digan que es puro músculo, y ahí van al gimnasio enseñando todo. Y hacen pecar a los demás. Correcto. Como,
pienso yo que servimos como piedra de tropiezo. ¿verdad? Para las demás, porque a lo mejor pues nosotros pensamos que está bien, pero para las otras personas. Y allí es donde entra la palabra de Dios, y por eso se convierte en pecado. Mire cómo está usando Dios a Cricri, el Espíritu Santo. Dice, no sirváis de piedra de tropiezo a los chiquitos. Eso significa, no, señor. Tal vez este está pensando ir a la iglesia, y yo, como viene aquí al gimnasio, y viene hermano, Dios les bendiga a todos. No, ni siquiera te acordás que sos hermano. Yo me he encontrado gente en la calle, hermano, aún no me va a dejar mentir, que ha encontrado gente en la calle que no le dice Dios le bendiga. Mucho gusto. ¿Sí? Hermano Naúm, ¿qué nos puede abonar a la santidad? Ahí está. Bueno, realmente es algo donde Dios trabaja mucho en nosotros cuando le damos lugar, primeramente, porque si no estamos dispuestos o no estamos conscientes, no cumplimos también con la idea de que realmente Él puede hacer algo en nosotros, no va a suceder nada, porque hay que saber que Él está en el trono de nuestra vida, y si Él está en el trono, Él fácilmente va a controlar nuestras emociones, nuestro estado mental, nuestra conducta. Él la va a llevar como tiene que ser, porque es en base a través del conocimiento de la palabra y también de la inspiración del Espíritu Santo que va a entrar cuando eso llega. El efecto, aunque nosotros a veces querramos o no querramos, hay algo que nos va llevando a ser consagrados o apartados de lo que el mundo puede ser. Pero eso tiene que ser primeramente en nosotros la disposición. Y si eso es posible, el éxito de la santidad va a llegar en nosotros. No va a ser porque nosotros decimos, que yo soy santo y vivo en la santidad. Y bueno, pues no soy como otros, ¿verdad? También porque a veces otros toman ese estilo para poder menospreciar a otros creyendo que son más mundanos. Pero es que la santidad siempre va a ser medido por la misma gente y por el mismo cambio que Dios dé en nosotros. Amén. Automáticamente. Y el hermano acaba de decir algo muy cierto. Amén. La santidad no se dice, se vive. Se vive, sí. Sí. Porque si nosotros andamos, no, es que yo aquí soy santo, que no sé qué, predicando y todo lo demás, yo siempre lo digo que soy santo, pero de apellido, definitivamente, no por otra cosa. Estoy buscando la santidad. Pero la gente allá afuera me ve haciendo cosas contrarias a lo que yo estoy predicando, o yo estoy pensando cosas contrarias a lo que yo estoy predicando, se vuelve totalmente diferente. De nada me sirve venir a decir, hermano, cambie, yo quiero que sea santo, mire, a mí me ha costado, pero yo quiero que a usted no le cueste. De que nada me sirve muchos en la iglesia, no, yo estoy bien, yo soy santo, yo soy aquí, yo soy allá. No lo dicen con esas palabras, tal vez no lo dicen yo, a mí me cuesta haber llegado a donde estoy, pero está con la lengua chambreando, pero está señalando, pero está murmurando, está cuestionando la autoridad de los líderes, de los pastores, está dándole la espalda al trabajo de la iglesia. Entonces tus mismos actos reflejan tu nivel de santidad. Si hubiera un nivel de esos que se mide en la pared, nivel normal, nivel así se llama, para ponerle en la cabeza a cada miembro de la iglesia, pero como estás a un nivel de santidad, ¿dónde quedaría el tuyo, Gaby? Fíjense que yo escuchaba a un pastor hablar de la santidad en una ocasión. Me llamó la atención y decía él, cuando nosotros tomamos la decisión de, en lugar de ir al estadio, por mencionar un caso, o quedarnos en la casa, y nos vamos al culto de oración, no importa si andamos cansados o si al final vamos a dormirnos a la silla, pero tomamos la decisión, como decía hermano Naúm, de alejarnos de aquello que nos contamina o que nos afecta nuestra vida espiritual de una forma negativa, y nos vamos, dedicamos ese tiempo, sea corto o sea más largo, pero a buscar la santidad. Y no es que tal vez nos vamos a hacer la transformación de la noche a la mañana, pero son pequeñas decisiones que tomamos para buscar la santidad. Correcto, claro, son pasos. Y como usted decía en su última intervención, cómo Dios va a trabajar nuestra santidad y vamos a reflejarla, vamos a reflejarla de una forma natural,
va a ser en la forma que nosotros también aprovechemos ese momento de comunión con Dios. Si vamos a ir a la iglesia, vamos a apartarnos del pecado, pero vamos a ir, como decía hermana Crisia, a fijarnos en cómo llega la hermana o el hermano, o qué dijo o qué no dijo, o sea, no va a ser muy productivo, muy satisfactorio el proceso. Muy provechoso. Pero si vamos nosotros a entregarle a Dios nuestras cargas y a escuchar, a disponernos, recibir del Espíritu Santo, seguramente el Espíritu Santo va a hacer la obra y vamos a hacer, como dice la misma palabra, tierra fértil. De hecho, los martes estamos ya haciendo culto de enseñanza, estudio bíblico. El martes creo que fue uno de los estudios más aburridos que se dieron en la iglesia. Estábamos hablando, honra a tu padre y a tu madre. Pude ver miembros de la iglesia hablando de cuestiones que han pasado en la vida, llorando, quebrantados. De hecho, cuando salgo del culto, alguien sabe por dónde camino yo, me estaba esperando, habían 3 personas que me estaban esperando, llorando. Porque el Señor los había tocado con una enseñanza prácticamente, bueno, Cricri está aquí, que creo que tocamos muy poquitos versículos bíblicos, pero el Señor los quebrantó. ¿Qué pasó? Ellos llegaron a recibir de Dios. Ellos llegaron a recibir que la palabra los cambiara y los transformara. Pero nosotros llegamos al culto a veces por compromiso. A veces para ver si es cierto que la mujer va o el hombre ahí va. A veces para ver el cipote o ver la cipota. A veces solo para que me vean. Entonces, lamentablemente no vamos por tener un encuentro con Cristo. No vamos para irme a comer ese pan que yo no me puedo comer en mi casa. Ahí me van a servir un banquete. Sí, te van a servir cebollas y no te gusta la cebolla, apartala, comete lo que a ti te gusta. ¿Sí? O lo que estás necesitando. Pero muchos estamos a veces criticando, eso lo dijo por mí, eso lo digo por fulano, lo digo por mengano, eso lo digo por sutano. Hay otra cosa que quiero tocar también dentro de esto, y el hermano aún lo sabe, como cada uno de nosotros, el nivel de liderazgo que cada uno tenga dentro de la iglesia no califica ni cuantifica el nivel de santidad que nosotros tenemos, porque podemos ser llenar estadios, hacer grandes campañas evangelísticas, tener una buena voz para cantar, pero no estoy viviendo en santidad. Ser el líder de una mega iglesia, pero no estoy viviendo, eso no significa que yo estoy viviendo en santidad. Que el Espíritu Santo nos está visitando es otra cosa. Entonces el nivel de liderazgo muchas ocasiones nos hacen hacernos santos. Al hermano Julio no lo queremos en ninguna iglesia porque no usa corbata o calcetines. Ahí valoran tu nivel de santidad. Pero hay otra cuestión que yo también estoy pensando muy detenidamente a estas alturas del programa, y que Cris no va a hablar. Solo una vez habló. Solo la introducción me toca a la hermana. Va a dar el cierre. No, yo leí un versículo en Mateo que decía que Jesús les hablaba y les decía, fariseos y escribas hipócritas, porque él lavas el vaso y el plato por fuera y no por dentro. Entonces nosotros a veces así somos, lavamos, ¿verdad? Lo exterior, como decía mi hermana Gaby, que andar una falda para nosotras las mujeres, a veces a uno lo critican, solo por andar, ¿verdad? Una falda a la rodilla, solo si no la usamos larga nos ven mal, algunas hermanas, otros hermanos, ¿verdad? Pero eso no nos hace completamente santos. También quería decirte que santidad no significa que seamos nosotros perfectos, porque a veces Correcto. Nosotros eso pensamos que la si es santo es perfecta, no es sinónimo, no. Y la palabra del Señor nos dice de que cada día Él nos va perfeccionando. Entonces a veces pensamos cuando vemos a alguien que peca o comete un error, y dice que es cristiano, y dice que es santo. Eso nos hace perfectos a nosotros porque somos humanos y tenemos errores. Entonces, santidad no es perfección, sino es pureza, guardarnos para Dios y consagrarnos, apartarnos de aquellas inmundicias que a Dios no le agradan. Justamente. Considero que justo hay personas que quizás se les puede hacer más fácil buscando la perfección, hay quienes les cuesta un poquito más, cada persona tiene una historia diferente, pero
¿Cómo podemos ir llegando a ese camino de la santidad? Bueno, considero que primero tenemos que reconocer, no somos perfectos, no busquemos una perfección, como le decía Tita, no la hay, pero es el hecho de al menos intentarlo, al menos cada día intentar, pues ya no voy a decir esta mala palabra, o a partir de este día quizás voy a tratar de ir dejando de escuchar esta canción que tanto me gustaba, que es una canción secular. Son pequeñas acciones que poco a poco nosotros vamos a ir dejando, que vamos a ir haciendo cuando tenemos la intención y tenemos esa acción de empezar a vivir de esa manera. Lo demás Dios lo va poniendo, toda esa disposición que nosotros tenemos para ir buscando la santidad. Dios va de la mano con nosotros y nos va acompañando en ese proceso para poder llegar a vivir en santidad como Él nos está pidiendo. Tú acabas de decir otra cosa y vamos recabando de lo que van diciendo. Dios va con nosotros. Justamente. Él siempre quiere ir con nosotros. Somos nosotros los que no queremos ir con Él, aunque lo necesitamos. Aunque sepamos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Yo quiero que vayamos al inicio de la introducción del hermano Aníbal. Él decía que la santidad interior se refleja en la santidad exterior. Lamentablemente, y como decía Cricri en su intervención, la mayoría de personas que van a la iglesia se tratan hoy por hoy primero de que su aspecto físico se vea mejor, se vea santo. Tratan que todo el mundo no lo critique ni con su manera de vestir, ni con su manera de hablar, ni con su manera de tratar a las personas. Y que me vean cantando con las manos Sí, arriba. si es posible, llevo, ¿cómo se llama? Ajo para ponerme en los ojos y que lloren, o cebolla, ¿verdad? Y que me vean que estoy llorando y ahí estoy. A ver, ya terminó, baje las manos, ya terminó la alabanza. Ah, de veras, es que estaba tan inspirado. No se trata de que me vean, se trata de hacer que vean en mí a Jesucristo. De eso se trata. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Fácil. Es que nosotros hacemos tan difícil las cosas de Dios. Hermano Aníbal, usted va en la calle, 11 de la noche, viene de Corinto, bajando allá por el tablón, así se llama. Sí, ahí por el tablón. Ve una mujer con minifalda y le pide ray. Nah. ¿A qué mate? ¿Qué haría Jesucristo? Se detiene. Ese es el detalle. Usted se va a detener, cualquiera se va a detener, la va a subir porque pobrecita, no lo podemos dejar ahí a esas horas de la noche, no importa quién sea, como sea y todo lo demás. Señor, guardame que no traiga armas y todo lo demás. Y lo primero, ¿qué anda haciendo tan noche por estos lados? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y hasta le baja volumen a la radio y se va escuchando a la banda. Digo, sí, hermano Naú. Así está buena la imaginación, ahí la buena comparación. Es que valga la aclaración en la verdad. Sí o sí. Sí, Y empezamos a hablar de cualquier cosa menos de Cristo. cierto. Sí, usted se encuentra, hermano Naú, con algunos amigos. Claro. Años de igual a Ondas de Esperanza, ya ratitos no nos veíamos y todo lo demás. Sí, Y lo que menos le preguntaron le preguntamos todo fue, hermano, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Verdad? ¿Y cómo está la familia? Sí o sí. Entonces, que me alegro. Sí, entonces nos encontramos con los amigos de Somos bien superficiales, diría. correcto. Hablamos de todo, pero no les hablamos de Cristo. ¿Por qué? Porque la santidad en nosotros no está bien pegada. Pero Sí. para responderle al hermano Julio ahí, le Ajá. digo que estamos bendecidos. ¡Aleluya! ¡Excelente! Entonces, nosotros hacemos todo eso. Saludamos al hermano cuando va entrando a la iglesia y me pusieron ahora de servidor. Saludamos al hermano cuando va entrando a la iglesia. ¿Para qué viene este hombre? Cuando yo me pongo, viene el fulanito, la menganita a la iglesia. Cuando yo no estoy, ni se asoma a la iglesia. Tengo que saludarlo. Bienvenido a la iglesia que te ama. ¿Cómo es que sigue? Y nos levantamos. No, espérate, es que nosotros le hemos cambiado. ¿Cómo es que sigue? Iglesia, visión de Dios. Seguí. Es que demonio propaganda. Corazón tienes a Cristo, Dame la mano y sé fuente de amor. Mano, no hay que cambiar un poco, ¿no? Claro que sí. Entonces, se levantan todos a dar la mano.
pero no todos dan la mano de una manera con amor. Sí. Sí, esos coritos, esas alabanzas dejaron de cantarse en la iglesia, por la misma razón que la santidad no vive en la iglesia. Porque hay más odio, rencor, resentimiento dentro de la iglesia que en el mundo. En el mundo está bueno. Somos bien selectivos muchas veces con los hermanos. Correcto. O sea, no, hay es grupitos sí. que no deberían de haber. Fíjese que en la intervención y el testimonio que usted nos contaba del culto del martes, en el que muchos hermanos se quebrantaron cuando se habla de una relación secular. Me refiero, usted hacía alusión a honrar a los padres. Es decir, cuántas historias tristes hay en esa frase. Y yo pensaba, nosotros mismos aquí nos podemos preguntar, ¿cómo está nuestra santidad en nuestro hogar? Es que no nos vayamos muy allá, hermano. Sí. ¿Cómo está mi santidad? Sí. En relación a mí mismo. Sí. Porque a veces yo mismo me engaño. Sí. Y un poco retomando con lo último, ¿verdad? De los grupitos en la congregación. ¿Qué es lo que nosotros realmente hablamos? ¿Qué es lo que compartimos en nuestros círculos? En la iglesia, en la casa, en el trabajo, porque usted decía, lo usual es que cuando nos encontramos ante una prueba como el de la mujer que encontramos en el camino, es ir sacar lo que tenemos en el corazón, ¿verdad? Pero también yo quiero hacer la reflexión, si nuestra relación con Dios es más estrecha, y nuestra santidad es más, tiene un nivel más alto, entonces vamos a pensar diferentes. Vamos a ver la necesidad del prójimo. Vamos a escuchar a nuestros hermanos y vamos a perdonar, vamos a hablar en bien, vamos a hablar en positivo, vamos a bendecir. Porque es lo que lastimosamente hace tanta falta en la iglesia de Cristo. Lo voy a resumir así. El hermano Nahum tiene ahí una consola, bueno, dos son. Una tiene barras, una de las consolas, o las dos tienen barras, sí, del sensor de sonido. Así es. Sí. ¿Las dos se levantan cuando hablo al mismo tiempo o se queda una más abajo que arriba? Sí, las dos quedan al mismo nivel. Sí, sí. Las dos quedan al mismo nivel. Así es. Sí. Si el nivel de santidad, el mundo lo viera en nosotros, teniendo esas dos barras en el pecho, cuando hablamos, ¿cuál se una con S y otra con M? Santidad y mundo. Santidad y pecado. Santidad y cosas del mundo. No le llamemos pecado, llamémosle mundo, deseos de la carne. Concupiscencia, ¿verdad? Santidad y C. ¿Cuál se levantaría más? A la hora de hablar, la hora de hablar, sí, sea como sea, no estoy hablando de predicar, de estar en la iglesia, sea dentro y fuera de la iglesia, sí, dentro y fuera de la iglesia, ¿qué pesaría más? Y de hecho esa barrita no se equivocaría en la iglesia cuando esté enfrente, que querés aparentar con tu vestuario, con tu forma de saludar, hermanita, Dios la bendiga, mire, que no sé qué, que no sé cuánto, y si esa barrita, ¿qué diría? ¿Qué dirían los demás si fuera tan evidente? Lo malo es que no creemos que es más evidente que esas barritas todavía. Sí, porque, perdón, hermano, sí, porque nuestra conducta, nuestro temperamento, nuestro carácter es el medidor de santidad que tenemos. Es lo que mide nuestra santidad, sí, definitivamente. La forma en que tratamos, que vemos y que hablamos de las demás personas es la forma de medir nuestra santidad. Sí, nuestros sentimientos son los que miden, y la forma de exteriorizar esos sentimientos es lo que mide la santidad. ¿Sí? De hecho, perdón, justo la santidad se nota, o sea, no necesitamos aparentar, eso es algo que se nota. En el trabajo, cada mes yo veo diferentes grupos de personas. Y muchas veces con la primera palabra, con la primera intervención que tiene una persona, se puede detectar que esa persona es cristiana. Porque su manera de hablar, su manera de tratar a los demás, su manera de agradecer, incluso hasta de saludar, con eso o sea, puedo percatarme de que esta persona va a la iglesia.
porque son cosas que justamente hasta la forma en como saludan las personas se nota que Dios está con ellos, que ellos andan con Cristo, que no es algo que simplemente aparentan, sino que realmente se nota y se siente realmente cuando una persona está verdaderamente. Con solamente un saludo lo he podido ver en las personas. Definitivamente. Se siente con un estrechón de mano, se siente. Ahora bien, 5 minutos nos quedan. ¿Cómo construir una santidad, hermano? Es que a eso iba. Si lo ponemos en una balanza, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro entrenamiento, diría, nuestra gimnasia, lo usual es que cargamos la balanza de la rutina, del trabajo, de la murmuración, de la queja, de la maldición, pero la lectura bíblica, la oración, el tiempo de congregarnos es muy poco. Entonces, por eso es que a la hora de nuestras acciones, lo que sale a la flote es lo que más nosotros... De la abundancia del corazón. Correcto, como Jesús dijo, de la abundancia del corazón. Gaby. habla la boca. Considero que para construir una santidad debemos de tener esa disposición y un corazón abierto para hacer cambios y dejar que Dios entre a nuestro corazón y que haga esos cambios. Pero hay luchas. Sí, siempre van a La haber disposición, luchas. ¿cómo vencer la lucha? Con una disposición. Orando, buscando siempre a Dios. No es el hecho de que, ay no, bueno, me salió esta canción, la voy a escuchar. No, o sea, Ay, yo ya no puedo, soy débil. no, es justamente el hecho, justamente poner límites también, ponernos nuestros propios límites e intentar siempre buscar a Dios. No es difícil, no es imposible. Mano Naún, ¿cómo construimos una santidad? Muy bien, gracias. Bueno, todo creo que empieza en tener a Cristo en nuestro ser y que nuestra mente, que es la parte más, digamos, más difícil de llevar como ser humano, tiene que ver un momento donde realmente tenemos que ser conscientes de que somos pecadores y que somos necesitados de Dios. Pero muchas veces la gente cree que en no ofender, en no maltratar, que es la otra parte, ¿verdad? Cuando alguien es fuera de los límites de las palabras o de cómo puede ofender, considera también que está haciendo algo bueno y aún con eso no basta. Porque Correcto. realmente por naturaleza somos pecadores y tenemos que rendir por completo nuestra vida al Señor y que Él ajuste en la manera que Él quiere en su voluntad a que caminemos para estar con Él por una eternidad. Sin eso no habría oportunidad de demostrar acá en este mundo que vivimos apartados de lo que el mundo hace. Amén. Y de una forma interna, porque la mente es lo primero, porque hay gente que, como ustedes decían, y especialmente el hermano, que en apariencia todo bien, pero en la mente hay deseos. Sí. En la mente están aquellas cosas escondidas, donde la gente tal vez refleja una cosa y es otra la que está internamente, y esa es la que Dios está primeramente señalando. Hey, tú estás ahí en ese mal pensamiento, tú estás en esa mala acción interna, debes de parar. Entonces, Amén. porque la palabra está ahí diciendo que debemos de cambiar radicalmente para tener santidad. Amén. Cri. Yo diría que nuestra intimidad con Dios, o sea, el tiempo que le dedicamos a Dios, porque lo que hacemos pues en secreto lo reflejamos en público. Amén. Entonces, teniendo esa conexión con Dios. Amén. Yo diría lo que digo al empezar a predicar en todos los cultos. Agarro la Biblia con la mano y le digo a todos, repitan conmigo, esta es palabra de Dios, yo la quiero hacer cumplir. Y la palabra de Dios dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque juntamente con Cristo yo estoy crucificado. He aquí, soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Dije el versículo todo así, ¿verdad? Pero para que fuera más entendido. Pero eso debemos de recordar siempre, dentro y fuera de la iglesia. Hagamos lo que hagamos, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo en nosotros, y que nuestro reflejo es a Cristo que estamos reflejando. Amén. ¿Sí? A veces estamos entre amigos y hay malas conversaciones. ¿Qué debemos de hacer? Permiso, voy a hacer algo, andate. Amén. Pero compartimos los chistes, compartimos las malas palabras, compartimos todo. Pero si nos alejamos de ahí, todo cambia. Amén. Como dijimos todos, lo que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros hacemos en lo oculto es visto allá afuera. Lo que nosotros pensamos o actuamos, si queremos hacer como Cristo, lo vamos a hacer. Amén.
Familia, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos el próximo lunes si Cristo no ha venido. Si no, allá nos vemos en el cielo, con la única variante que recordá que sin santidad nadie verá a Dios. Dicho de otra manera, sin santidad no nos vamos a ver ahí en el cielo. Dios te bendiga. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús.